Instituto por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Bárbaro. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Avísenme nomás si... Sí, se ve perfecto. ¿Está ganando bien? Bueno, bárbaro. Bueno, cuando estaba preparando un poco la presentación, estuve un poco en la duda entre armar algo como si fuera, digamos, una suerte de ponencia sobre algún caso, sobre alguna investigación más chiquita que estuve realizando últimamente, o de armar alguna presentación un poco más amplia, como un panorama de cuestiones. Y terminé decidiéndome por esto último, digamos, como armar una suerte de el panorama de algunas cuestiones o de algunos problemas que tienen que ver con evaluar la ciencia y evaluar la investigación. Acá decimos de universidad, pero también podría ser en un espacio más grande, que es lo que podemos llamar la ciencia académica. ¿Hay algún micrófono? Sí, ahí hay un micrófono. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. A ver, sí, perdón, ahí vamos mejor. Entonces decía, la idea es hacer un pantallazo sobre algunas cuestiones que son como nudos conflictivos o nudos polémicos a la hora de pensar la evaluación de la ciencia y de la investigación en la universidad, pero digamos, este pantallazo está basado en trabajos de campo, por ahí sobre temas más concretos, como hice a la hora de mi tesis de doctorado, a la hora de pensar, mi tesis de doctorado fue sobre la creación y el armado de la política de ciencia y tecnología en la UBA en los años 80. Después también trabajé en México con el Sistema Nacional de Investigadores de México, y también más recientemente en Uruguay con algunos temas que tienen que ver con el área de ciencias agrarias y la evaluación de los investigadores y de los docentes en esa área. Entonces, bueno, una síntesis de lo que fui viendo a través de distintas experiencias de analizar casos que tienen que ver con evaluación. Y puse el foco, digamos, en lo que puse ahí como 3 ejes, ¿no? La calidad, la relevancia y la transparencia. Ese va a ser un poco el hilo de la presentación. Para empezar, podemos pensar que hay muchas instancias en las cuales se evalúa la trayectoria o la participación de los investigadores en actividades de investigación y ciencia. O sea, es decir, la investigación se evalúa en una multiplicidad de instancias. Acá puse una lista que tienen categorías bastante diferentes o lógicas bastante diferentes. Conocemos dentro de la política de ciencia y tecnología lo que es las solicitudes de becas, de subsidios dentro de la universidad. Después tenemos también instancias como los concursos docentes, que son la instancia más holística, si se quiere, o debería ser la instancia más holística en la que se evalúa el perfil de un académico. Después tenemos sistemas nacionales de categorización, como podrían ser en Argentina el sistema de incentivos, o en otros países que hay otros sistemas con características similares. También a la hora de evaluar tesis doctorales, tesis de maestría, trabajos de especialización, es una instancia de evaluación de la producción científica, tiene características bastante diferentes, pero es un pariente, digamos, de estas otras instancias. También cuando se dan premios a investigadores por su trayectoria o por algún trabajo específico que han realizado. También a la hora de evaluar artículos científicos para revistas, o también hacer informes de actividades más periódicos, ¿no? Es decir, muchas veces por las dedicaciones, los que tienen dedicaciones exclusivas o los investigadores de CONICET tienen que hacer informes periódicos acerca de lo que han hecho. Y también a un nivel un poco más amplio cuando se evalúan carreras, de posgrado para CONEAU, o se evalúan instituciones, o se hacen ejercicios de autoevaluación. Ahí entra la investigación al costado de otras, ¿no? Pero entra como un componente más, y es un componente que cada vez tiene más peso. Entonces, tenemos un conjunto acá bastante heterogéneo de prácticas, o de momentos, de instancias, en los cuales se dan prácticas de evaluación. Se evalúa la trayectoria o el trabajo hecho en la producción de conocimientos. Funciones de evaluar, y esto me parece, se puede ver esa diversidad de espacios o de tipos de evaluación
acá tenemos algo que creo que es incluso más importante visibilizar, que tiene que ver con cuáles son las funciones de la evaluación. Es decir, qué es lo que se busca a la hora de evaluar. Y hay un autor español que se llama Jordi Molas, que plantea tres grandes funciones. Me parece que esto es importante y nos sirve para pensar si no estamos poniendo mal o balanceando mal estas distintas funciones en nuestras prácticas habituales. La primera y la más común es la que tiene que ver con distribuir financiamiento, distribuir prestigio, estatus, cargos. Es decir, ahí yo digo, bueno, voy a elegir al mejor para que ocupe un determinado cargo, voy a elegir los mejores proyectos para que obtengan el financiamiento, voy a elegir el mejor candidato para una beca. Puede haber plata o puede no haber plata, como puede ser un premio. Muchas veces hay premios que son honoríficos, que tienen una función muy importante, regulatoria, regulativa, digamos, dentro de la comunidad de investigadores, pero que no involucran financiamiento. Pero muchas de estas otras instancias sí. Después hay una función del control de tareas, que tiene que ver con, bueno, función más burocrática, más administrativa, de ver, bueno, yo le otorgué el financiamiento a esta persona para que haga esto, lo realizó como se esperaba o no como se esperaba. Es decir, esto es una instancia más bien ex post, ¿no? Una instancia en la cual, bueno, luego de haberse una persona tenido un compromiso, tenido ciertas obligaciones durante un periodo de tiempo, bueno, yo voy a controlar que las haya cumplido. Y para eso lo evalúo, ¿no? Veo si su performance durante tal año, por ejemplo, es satisfactoria o no es satisfactoria. Y después hay una última función que creo que es la que tenemos menos ejercitada en nuestros sistemas y que es la más importante, o una de las más importantes, es lo que tiene que ver con retroalimentación y aprendizaje, ¿no? Es decir, pensar la evaluación como un momento o una instancia en la cual, bueno, yo recibo una devolución de lo que yo presenté o de lo que yo hice y aprendo a mejorar en base a ello. Estas tres cosas pueden aparecer juntas, pueden aparecer entrelazadas de distintas maneras en las evaluaciones, pero está bueno no perder de vista que las tres son importantes, a veces nos estamos olvidando de alguna. Las tres dimensiones que les planteé tienen que ver con la calidad de la investigación, la relevancia y la transparencia de los procesos de evaluación. El primer eje, que tiene que ver con la calidad, podemos pensar que está habitualmente muy ligado a la idea de la revisión por pares. Es decir, bueno, son los pares los que van a poder tradicionalmente evaluar si un trabajo tiene la calidad necesaria para acceder a un determinado beneficio, o puede ser publicado, o la tesis puede ser aprobada, o el artículo puede ser publicado, o la persona tiene el mérito suficiente para pasar de profesor adjunto a profesor asociado, o X cantidad de instancias. Acá en esto, y esto es muy importante, y todo esto probablemente ustedes lo conozcan o lo hayan escuchado, hay un peso cada vez más importante de lo que tiene que ver con los indicadores bibliométricos. Ahora voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Hay una idea donde, bueno, muchas de estas instancias de revisión de pares, que antes eran exclusivamente basadas en la lectura crítica de los materiales, ahora están cada vez más informadas, o alguna gente piensa colonizadas, por los indicadores bibliométricos. Obviamente esto va a depender mucho en qué tipo de evaluación estamos. En una defensa de tesis los indicadores bibliométricos no tienen peso, prácticamente no tienen peso, pero en otras instancias como las evaluaciones de trayectoria sí tienen un peso cada vez más importante. Y además esto es muy diferente por disciplina, ¿no? Es decir, no tenemos que olvidarlo. Las disciplinas tienen lógicas muy distintas entre ellas, tienen criterios de evaluación muy distintos entre ellos, y también tienen distintos niveles de consenso. Es decir, hay disciplinas donde rápidamente se llega a consensos acerca de mejores trabajos o no, o hay como un trabajo donde no se está como teniendo discusiones de fundamento muy frecuentemente, mientras que en otras sí, y eso en las ciencias sociales es mucho más común que haya discusiones como de fundamento, discusiones sobre temas como inconmensurables, digamos, dimensiones en las cuales uno, hay las dos cosas, no puedo tomar una decisión acerca de cuál de las dos, porque son como especies diferentes de trabajo.
Y por último, tenemos también esta idea que la ha desarrollado mucho una investigadora de Mendoza, Fernanda Weigel, esta idea de que hay circuitos de consagración segmentados. Es decir, que puede ser que dentro de las disciplinas haya gente con un perfil de producción, digamos, que se va a consagrar en un circuito internacional y otro que se va a consagrar en un circuito regional o en un circuito local, y no siempre van unidos esos méritos, digamos, a nivel del reconocimiento local, el reconocimiento regional o el reconocimiento global, ¿no? que pueden como convivir, y eso genera muchas tensiones dentro de las comunidades disciplinarias. Y algo que ahí se los puse así como en colores, porque así es como se lo presenta, aparece como si hubiera un grado superior de calidad, que es la excelencia, ¿no? Aparece la excelencia como una suerte de nivel más arriba, ¿no? También todo es de calidad, pero además algunas cosas son excelentes o tienen excelencia. Entonces, este nivel de la excelencia o superior, digamos, como se lo plantea, muchas veces ha ido ligado a los indicadores bibliométricos, a los rankings, a un montón de cosas que ahora vamos a hablar, ¿no? Pero no hay que olvidar que podemos hacer, obviamente, una graduación de calidad en muchas cosas. Pueden ser que todas cosas sean de buena calidad, pero haya alguna que sea un poco mejor, y eso no está mal. Pero la idea de la excelencia como algo como separado, digamos, la calidad como una suerte de nivel como superior, tiene algunas problemáticas, ¿no? De plantearlo así. ¿Cuáles son los indicadores que se usan? Yo creo que muchos de ustedes esto lo deben conocer o lo deben haber escuchado, o lo deben haber escuchado sin terminar de entenderlo, sin terminar, o un poco mareándose respecto a qué significan estas cosas. Probablemente si hay alguien de ciencias de la información o de bibliotecología lo conozca bien. Pero muchas veces la calidad de los trabajos de investigación se mide en distintos niveles de agregación, ¿no? A nivel de la persona, a nivel de un artículo, de una pieza, a nivel de una revista científica, o a nivel de las instituciones, las universidades, o también podrían ser los centros o las facultades. Entonces, para cada nivel vamos a tener distintos tipos de indicadores. La mayoría de ellos están basados en las citas o construyen sobre esta idea de la citación, es decir, que un trabajo que es referenciado por una mayor cantidad de trabajos, eso indirectamente me está hablando de que ese trabajo ha tenido un mayor impacto, que ha sido más reconocido por los pares. Pero y a partir de la cita, digamos, de esa relación de citación, se pueden empezar a construir distintos indicadores. No quiero entrar tanto en el detalle, pero deben haber escuchado hablar, por ejemplo, del índice H, que es una manera como de resumir cuán citado es un determinado investigador. También probablemente hayan escuchado hablar acá del factor de impacto, que es algo que se calcula sobre las revistas, ¿no? Es decir, sobre cuál es el promedio de citas que tienen los artículos de una determinada revista. Cuanto más alto es el promedio de citas, suponemos que la revista en sí es un lugar de publicación que le llega a mayor cantidad de personas, o que es muy respetado dentro de una determinada comunidad. Y también tenemos algo que se ha popularizado más recientemente, que es lo que se conoce con las menciones o los altmetrics, o las métricas alternativas. Es decir, no solo basarse en las citaciones, sino también en otras fuentes de información, como pueden ser las menciones en las redes sociales, en los tweets, la cantidad de descargas que tiene un trabajo en alguna determinada plataforma, cuánto es mencionado por blogs especializados, cuánto aparece mencionado en videos, en noticias de medios de comunicación. Es decir, son como otras medidas en las cuales seguimos hablando de las menciones que tiene un determinado artículo, pero no solamente menciones realizadas por otros artículos científicos, sino menciones realizadas en otro tipo de canales. Y luego, para cerrar el nivel más amplio, es este de las instituciones, y ahí aparecen todas estas medidas, digamos, de impacto de los trabajos integrados a rankings. Los que más conocidos o los que más se han debatido, probablemente todos hayamos visto esto, tiene que ver con los rankings de universidades, que cuando las universidades salen mal paradas, criticamos la metodología, y cuando salen bien paradas, nos aplaudimos, ¿no? Ahí hay una postura bastante hipócrita muchas veces con esto. Lo cierto es que son bastante parciales en la forma que están construidos, son bastante sesgadas muchas de las medidas que se toman.
pero también son muy atractivas para las autoridades universitarias como una suerte de medida de su propia performance o medida de la opinión pública, de la visión pública que hay sobre una universidad. Pero hay que tener en cuenta, y esto a veces se ve claro y otras veces en la marea de cosas uno se lo pierde, que es que una cosa es la bibliometría, medir las citas, medir todo esto, y otra cosa es evaluar a las personas, ¿no? La bibliometría puede ser una medida de esto, un instrumento para evaluar a las personas, pero la evaluación de las personas y de sus trabajos es algo que excede claramente la bibliometría. Y por ser especialista en bibliometría, uno no se transforma automáticamente en un buen evaluador, ¿no? Son dos cosas distintas y que tenemos que tener en cuenta de no creer que la evaluación se resuelve con bibliometría, porque no es así y sería muy peligroso que pensáramos eso. Acá se puede ver cómo hay algunas plataformas que lo que apuntan es a que los investigadores mismos se ubiquen, por ejemplo, ¿no? Acá vemos un investigador se ubiquen en cuántas citas tiene, se comparen con otros investigadores que trabajan en la misma área, ¿no? Es decir, hay como todo un desarrollo para que los investigadores incorporen como esta lógica de las métricas en su propia práctica. Muchos ya lo tienen incorporado, muchos no. Utilicen esto como una manera de comprender su posición en el mundo de la investigación y hacia dónde quieren tender, ¿no? Por eso, acá si se fijan, dice, calibre su visión estratégica, ¿no? Bueno, a dónde quiere apuntar usted dentro de un campo de investigación y cómo entonces tiene que actuar. Después pasemos al segundo eje, el que tiene que ver con la relevancia. Cuando se habla de relevancia hablamos de que, bueno, de que una investigación, además de tener una supuesta calidad intrínseca o una calidad académica, también se puede evaluar o también se puede considerar de acuerdo a otros ejes que son externos a las comunidades científicas o que no están que no solamente pueden ser definidos por esas comunidades científicas. Por un lado están las prioridades institucionales en este caso podría ser la universidad, ¿no? Es decir, bueno, por ahí, o una facultad, decir, bueno, por ahí esta investigación es muy buena, pero yo no quiero poner todos mis recursos para investigar estos temas, porque me parece que para nuestro programa institucional, nuestro proyecto institucional, es más importante cubrir estas áreas de vacancia. Bueno, eso, tanto esta como las otras, digamos, que tiene que ver con la relevancia, pueden generar tensiones, ¿no? Entre lo que es la calidad académica en sentido más puro y lo que son las prioridades de distinto tipo para la institución. Que pueden ser prioridades, como decía, por el desarrollo institucional o pueden ser prioridades que tienen que ver con las políticas públicas, con los problemas sociales que hay, con la relevancia para la industria, el sector productivo, o también, obviamente, como decía, problemas de gestión pública. Entonces, siempre hay una tensión, o está siempre latente una tensión entre la calidad y la relevancia, pero relevancia entendida en todos estos sentidos y podríamos tener más. Y a su vez hay que agregarle como una segunda capa de tensión que tiene que ver con la preocupación por la diversidad y por lo que podríamos llamar tener ciertos mecanismos de discriminación positiva, que es lo que tiene que ver con, bueno, con valorar las diferencias de género, ¿no? De generar, digamos, no compensar un poco si vemos que la evaluación que se ha hecho de carácter estrictamente disciplinar genera un desbalance de género importante, bueno, tratar de tener mecanismos compensatorios para eso. Geográfica, cuando estamos distribuyendo recursos en un país, por ejemplo, o una universidad con sedes en distintas partes del país, bueno, que no sea todo concentrado en un mismo lugar. Lo mismo equilibrios institucionales que se pueden dar, por ejemplo, en la UBA, donde hay facultades que reciben muchos menos recursos para ciencia y técnica y hay una tendencia a que otras lo concentren mucho más. Bueno, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo permitir el desarrollo de ambas sin limitar completamente a las que tienen pocos recursos? Es un tema que es muy difícil de resolver. Y también la diversidad temática y metodológica, ¿no? Puede ser que dentro de una disciplina haya ciertos enfoques que son por ahí más nuevos o que uno por algún motivo quiere que no desaparezcan, porque es importante para la docencia, por ejemplo, para ciertas cátedras que trabajan sobre esos enfoques y entonces por más que no hayan salido bien parados a la hora
de la calidad académica, yo igual quiero que esa área no desaparezca. Bueno, todo eso lo tengo que incluir y a veces necesito hacerlo por fuera de los pares, ¿no? Es decir, a veces necesito tener ciertos mecanismos que me permitan respetar o separar o priorizar los proyectos con este tipo de criterios. Y por último, respecto a la relevancia, tenemos la cuestión del impacto social. Es decir, una vez que yo evalúo la ciencia y puedo evaluar si me parecen interesantes los temas y todo después, y sobre todo lo puedo hacer ex ante, pero sobre todo lo puedo hacer ex post, es decir, luego de que se hicieron las investigaciones, bueno, puedo tratar de investigar acerca de, bueno, qué impacto real han tenido, no solo a nivel del impacto académico, que lo podré medir con publicaciones, con citas, sino también del impacto social o el impacto productivo, el impacto que tiene público, digamos, la investigación. Si lo vemos, esto que se ve acá, que dice 2021, es el ejercicio que se hace de evaluación de las universidades en el Reino Unido, que tiene 3 dimensiones. Ustedes acá ven que dice impacto, productos y medio ambiente, infraestructura sería, ¿no? La cantidad de publicaciones y de resultados de investigación ocupa el 60%, ¿no? Es cómo se evalúa la investigación dentro de las universidades en el Reino Unido. Y el 25% de la evaluación va al impacto. Y cuando se habla de impacto, se habla de impacto social, es decir, cuánto de toda la investigación, pero en todas las disciplinas, no solo en las disciplinas más duras, ha tenido algún tipo de impacto social. Y eso es bastante difícil de medir, hay distintas maneras de medirlo. Hay enfoques que son más cuantitativos, otros que son más participativos con los usuarios potenciales, otros que son más narrativos, que tienen que ver con cómo los evaluadores cuentan su propia experiencia de investigación e impacto. Pero lo importante es, sobre todo, tratar de identificar lo que se conoce como interacciones productivas, ¿no? No solo quedarnos en, bueno, yo hice un vínculo con tal persona, acá tengo una carta que muestra, con una firma, con un sello, sino pensar en poder mostrar las interacciones y los resultados que se tuvo con los agentes externos a la universidad. Y los que están más preocupados por esto generalmente en el mundo son los financiadores, es decir, los que financian la investigación, que dicen, bueno, queremos ver qué impacto real tuvo esto, ¿no? Por ejemplo, la investigación en salud, esto es muy común, ¿no? Está muy desarrollado para la investigación en salud, bueno, ver qué mejoras en la salud pública se pueden obtener de la financiación de todos estos proyectos. Acá se ve el Manual de Valencia, que es una iniciativa de la OEI para medir, manual de indicadores de vinculación de la universidad con el entorno, ¿no? Ahí han tratado de armar una guía para que las universidades puedan medir su vinculación con el entorno. Esto está en desarrollo, digamos. Hay algunos estudios de caso que los están empezando a aplicar en Argentina y en otros países. Y esto es una plataforma también británica que sirve para ir capturando, es un enfoque más así como de contar porotitos de todo lo que tiene que ver con impacto, tener algún mecanismo que permita ir juntándolos, ir pudiendo mostrarlos. Y el último eje es el que tiene que ver con la transparencia, y acá les puse los mitos de la evaluación. Hay una idea, como que ustedes probablemente la escuchen, como que bueno, que no se sabe bien qué hacen los evaluadores o cómo evalúan. Hay como una cierta opacidad en ese proceso que da lugar a ciertos mitos, ¿no? Ciertas creencias que van circulando por las comunidades acerca de qué es lo que se valora, qué es lo que no se valora. Y eso es inevitable porque, ahora vamos a hablar de esto, pero como que es imposible como eliminar esa opacidad, porque tendríamos otros problemas. Pero sí es importante también pensar que hay que pensar ciertos mecanismos para que haya un diálogo que permita, de alguna manera, entre evaluadores y evaluados, y a eso va lo que decía al principio de la función de retroalimentación y aprendizaje, pensar algún mecanismo para que esto no se transforme como en grandes mitos que por ahí en muchos casos no son verdaderos. Entonces tenemos un difícil equilibrio entre dos extremos que son indeseables, ¿no? Un extremo que es tecnocrático, que sería como hacer una evaluación como basada en indicadores, en números, en medidas, que tiene de bueno, que en cierto sentido es transparente, porque yo puedo tener una grilla
de evaluación muy detallada, y eso, bueno, después puede ser más transparente a la hora de recibir la evaluación y entender por qué me evaluaron así. Pero como les pongo acá, reemplazar los espacios o de discusión por los indicadores aumenta la transparencia del procedimiento, pero puede introducir sesgos ligados a cómo se calculan esos indicadores y con qué información se calculan esos indicadores. En el caso de las publicaciones, esto es complicado porque las grandes bases de datos de citas no digamos, recogen información de muchas publicaciones regionales, y en el caso de las ciencias sociales y las humanidades eso es especialmente complicado. Pero por otro lado, pensar en ampliar las instancias cualitativas de juicio, es decir, tener todo mucho más abierto ¿cómo es tener todo mucho más abierto y para discutir? Tiene otro problema, que es que si bien puede ser más holístico, puede ser una evaluación más razonada, menos mecánica, también sabemos que hay mucha arbitrariedad, muchas vendetas, amiguismos, es decir, muchas situaciones en las cuales los pares evaluadores no se comportan de una manera magnánima, sino que introducen un montón de sesgos, y esos sesgos pueden ser iguales o peores a los sesgos que tienen los indicadores, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos difíciles, ¿no? Uno muy discrecional y uno muy tecnocrático, tenemos que encontrar un equilibrio, y eso es bastante complicado. Entonces, para terminar, quería algunas lecciones o algunas ideas que se van desprendiendo un poco del análisis de lo que se ve en estas dimensiones. La primera creo que es muy importante y que tiene que ver como a dónde direccionar nuestros esfuerzos o hasta dónde direccionar nuestros recursos, que es que tenemos muchas instancias burocráticas de control, de informes, que realmente no ayudan mucho. Es decir, los informes de dedicación, en el caso de los cargos de dedicación exclusiva, o los informes anuales o bianuales en CONICET, son instancias en las que realmente no son trámites, ¿sí? Entonces tenemos recursos dedicados a eso que podrían dedicarse a evaluar otras cosas que van a servir más. Y por supuesto, digamos, tratar de que esas instancias o bien transformarse, sean más de retroalimentación, o quitarlas y generar otras instancias que sean mejores para tener esta función de retroalimentación, ¿no? Esto es lo que les decía, de un mayor diálogo, ¿no? Como para sacar estos mitos. Y algo que yo creo que tendríamos que considerar en la universidad es lo que se conoce como block funding, o como un financiamiento base. Si un investigador ya tuvo 3 o 4 proyectos financiados o así, por decir algo, en la universidad, tiene que concursar cada 2 o 3 años otra vez, realmente poner toda esa maquinaria de recursos para que concurse otra vez cuando es muy probable que lo vuelva a obtener. Es una persona que ya tiene la cultura de la evaluación, la cultura de la investigación, entonces podríamos ya en algunos casos directamente asignarle un financiamiento anual para que siga su agenda de investigación, al profesor o a la cátedra, habría que verlo. Entonces todos esos recursos los podríamos dedicar a hacer otro tipo de evaluaciones que son mucho más productivas. Otro punto es el cofinanciamiento. Yo creo que la experiencia, quizás alguno haya participado en los PDTS, esta iniciativa que tuvo la Secretaría de Articulación hace unos años del Ministerio, que las universidades se sumaron, de proyectos con impacto social. Bueno, ahí el problema que teníamos, o que nosotros con el equipo de investigación mío de la facultad lo estudiamos, tiene que ver con que no se le pedía a esa contraparte, ese actor externo o adoptante, que se involucrara con un financiamiento en el proyecto. Entonces tuvimos un montón de casos de adoptantes fantasmas, ¿no? Personas que por ahí, bueno, se conseguía una carta de esto era importante y demás, pero después no se involucraban en el proyecto. Entonces, si hay un cofinanciamiento, si hay un financiamiento de la otra parte, eso siempre aumenta el compromiso. Y esto es un poco lo que decía, bueno, si sacamos los recursos de esa evaluación más burocrática, que no ayuda demasiado, ¿dónde los ponemos? Bueno, los podemos pensar en hacer evaluaciones de impacto ex post. Yo creo que esto es algo que nunca se ha hecho bien en la universidad, ni en el CONICET,
CONICET ni en la agencia, es decir, bueno, ¿cuál ha sido el impacto real de la evaluación, de la investigación que tuvo una facultad, un centro, una cátedra, una universidad, ¿no? Y ahí hacerlo con métodos bibliométricos, pero también con métodos participativos, con la gente que estuvo involucrada, y de ahí vamos a poder sacar lecciones, pero son mucho más importantes. Y esto lo tenemos que hacer, como decía, a nivel de los centros y de los grupos, ¿sí? No a un nivel de las personas. Tenemos demasiada evaluación focalizada en las personas y poca evaluación focalizada en los centros, los grupos de investigación, las facultades. ¿Sí? Tenemos que pensar en que los equipos de investigación tienen roles, o sea, tienen un conjunto de gente y dentro de ese equipo va a haber distintos roles. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que pensar. No analizar a la persona porque vamos a estar viendo solo un componente dentro de un grupo más grande, ¿no? Y el impacto de que puede tener una investigación, los grandes logros, no van a ser solo a nivel individual, van a ser más bien a nivel grupal o de un centro, de un instituto o de un grupo. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar en cómo analizar eso. No tanto la persona, no tanto un informe, bueno, fui a tal congreso, sino pensar en políticas de que se puedan evaluar, se puedan monitorear de proyectos institucionales a nivel más bien de centros, institutos y de facultades. Bueno, ese es un poco el panorama que yo quería trazarles, pero ahora estoy abierto a poder discutir muchas cosas que pueden surgir desde estos ejes que les planteé. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Federico. Sumamente interesante todo lo que expusiste. La verdad que es un pantallazo muy interesante y seguramente pueden desconocerse, pero organizaste la información de modo tal que la verdad que permite tener una visión amplia, ¿no? Y yo pensaba, obviamente por mis propios intereses y trayectorias, ¿no? Sobre el tema de la evaluación y reconociendo, como es reconocido, la heterogeneidad, que vos lo mencionaste en algún momento, en términos disciplinares de carreras, ¿no? Especialmente las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Suelen ser las que en esas varas con que se evalúa la producción y el trabajo científico, suele haber más ruido, ¿sí? Entonces, y de hecho siempre existen distintos grupos y demás que están tratando de promover la inclusión de otros criterios, de otros indicadores y demás. No sé cómo vos ves el tema o qué consideración. Pongo especialmente el acento en las ciencias sociales y humanas, ¿no? Sí, bueno, es un mundo bastante diferente del mundo de las ciencias sociales y las humanidades en muchos sentidos. El principal tiene que ver con que las agendas son mucho más, las agendas de trabajo, de temáticas, son mucho más regionales o locales. Entonces eso hace que las posibilidades como de internacionalización o de llevar a un público más global las investigaciones son más limitadas, por más que sean muy buenas o de muy buena calidad. Si yo investigo sobre una pulpería en Azul en el siglo XVIII, del siglo XIX, probablemente pueda alguna vez publicar un artículo en una revista en inglés, o historia regional, ¿no? Algún artículo en una revista en inglés, pero probablemente no vaya a poder publicar toda mi producción en un espacio global, porque realmente por ahí para la comunidad internacional eso no es tan interesante. Pero sí es para un conjunto más local de actores. Entonces, esta evaluación bibliométrica que se está imponiendo no está tan aceitada, por decirlo de alguna manera, hacia ese tipo de espacios de publicación más regional. Se ha avanzado mucho en eso, pero falta mucho, ¿no? Entonces, hay una suerte de situación periférica de las ciencias sociales en general a nivel global frente a las ciencias exactas y una segunda, digamos, periferia sobre eso que tiene que ver con las que no son solo ciencias sociales, sino que además son ciencias sociales en un país de una región no central, ¿no? Entonces eso hace que haya dobles
sea un doble esfuerzo, de cierta manera. Y bueno, eso lo saben todos, pero aún así, no. Aún así, cuando los de ciencias exactas plantean sus criterios, pues como ellos no tienen este problema tan fuerte o tan transparente, hay como que ser muy claro en marcárselos, ¿no? Es decir, y bueno, eso genera tensión. Del mismo modo, también con las transferencias, ¿no? En términos de impacto, porque son distintas formas, modulaciones que puede dar forma a las transferencias, ¿no? Y a mí me parece sumamente interesante y está muy bien que cada tanto se revea y se reconsidere a la luz de los cambios, a su vez. Y que, por cierto, en el marco de la pandemia por el COVID, en términos más amplios, sociales, la investigación, la ciencia, se ha puesto más en el tapete y generando distintos intereses y demás, ¿no? ¿Pensás que esto puede modificar? Te saco quizás un poco el tema, pero creo que está vinculado, las representaciones, ¿no?, que hay en torno a la ciencia en general. Sí, y creo que es un gran desafío para la ciencia, porque por un lado se le exige a la ciencia que produzca una vacuna, por decir algo, ¿no? Una respuesta o que nos dé respuestas muy seguras en tiempos muy cortos. Las dinámicas científicas, o sea, las vacunas tradicionalmente tardaban más de 10 años en producirse o más, ¿no? Y ahora de golpe dentro de un año queremos una vacuna ya y la ciencia está haciendo todo lo que está a su alcance para hacerlo, pero también está trabajando de un modo que no es habitual, ¿no? Y entonces por ahí hay ciertas exigencias que nos olvidamos que estamos haciendo, que son mucho más, o sea, los tiempos en los que se estabiliza la evidencia científica que se necesita para que, bueno, que alguien proponga algo, luego otros lo verifiquen, se genere un consenso sobre un tema, son muy largos. Y estamos necesitando por esta pandemia como consensos en tiempos muy cortos, y entonces es imposible, se está haciendo el esfuerzo más grande que se puede, pero la incertidumbre no va a desaparecer, no vamos a poder tener certezas tan grandes en tan corto tiempo, ¿no? Y me parece que la ciencia tiene que hacer el esfuerzo, es decir, que estamos de poder mostrar que se está haciendo lo mejor que se puede, pero también mostrar sus propias limitaciones, mostrar que, bueno, que no es magia, no podemos llegar a conclusiones definitivas tan rápido, porque nunca se ha hecho así. Claro. Sí, es muy interesante lo que decís, porque es como que la cultura científica, ¿sí?, no ha permeado del todo, ¿sí?, digo, como transmisión y dar cuenta de su propia lógica y dinámica, ¿sí?, y en general puesta en una torre de marfil, parecía, daba lugar a ciertas representaciones muy sesgadas y dicotómicas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también los propios científicos siempre han tenido una manera de comunicar que le han tratado de dar mucha certeza hacia afuera a la gente sobre lo que ellos dicen, pero hacia adentro de la comunidad científica, bueno, se conocen todas las dudas que hay sobre todos los temas, pero la imagen pública que se da es de certeza, de que hay que tener confianza y demás. Esto tensiona mucho esa barrera entre lo interno y lo externo, ¿no? Se ve la ciencia en un proceso cotidiano de creación, en un proceso como mucho más acelerado y con muchas menos interfaces, ¿no? Muchas menos se llaman barreras o intermediaciones, digamos. Entonces eso es más complejo. Acá veo que Karina Cortázar levantó la mano. ¿Querés hacer una pregunta, comentar algo, Karina? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué Muchas tal? gracias. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la presentación. Fede, quería hacerte una pregunta en función que, bueno, hila un poco algunas de las cosas que hablaste con la consulta que te hicieron, lo que estuviste comentando recién acerca de las ciencias sociales y las humanidades. Hace ya algunos años, creo que fue allá por 2013, 2014, había, pues,
bueno, esta inquietud acerca del tema de los criterios de evaluación en las sociales y las humanidades viene de lejos, ¿no? En aquella época se había conformado una comisión interdisciplinaria, CIESEX se llamaba, que era una comisión interdisciplinaria de ciencias sociales y humanidades para proponer nuevos criterios de evaluación, etc. Y fue al mismo tiempo también que crecía un poco el descontento en la comunidad de las ingenierías acerca de los criterios de evaluación, porque desde otro punto de vista diferente, las ingenierías tampoco se consideraban contenidas dentro de los criterios de evaluación clásicos, tradicionales, etc. Los planteamientos de la CIESEX, la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades, no prosperaron. Seguimos con los mismos criterios y mecanismos de evaluación de siempre, los criterios bibliométricos, etcétera. Pero en algún punto, y sé que conoces bien el tema porque lo has trabajado, ¿pensás que los PDTS, que los mecanismos de PDTS también fueron algo así como una respuesta a ese malestar en los criterios de evaluación de las ingenierías, como para ampliar los criterios con los cuales se evalúa el trabajo de los ingenieros? Gracias, Cari. Sí, muy interesante tu pregunta. A ver, hay una alianza, o sea, en ciertas circunstancias se creó esa alianza entre las ciencias sociales y las humanidades y las ingenierías. Una alianza bastante contraintuitiva, parece a veces, claramente. pero que se ha dado en el directorio del CONICET a veces, es decir, como de un sector, digamos, que está como relativamente cómodo con la evaluación tradicional de la ciencia, más estándar, porque en sus disciplinas no los incomoda demasiado, y ciertos sectores que por diferentes motivos les cuesta adaptarse a eso. Las ciencias sociales, bueno, hemos hablado de por qué, y en las ingenierías también les cuesta, pero por otros motivos. Porque hacen más transferencia, porque publican, a veces las publicaciones en congresos valen más en ingeniería que las revistas, o bueno, hay cierta lógica de producción distinta en las ingenierías. ¿Qué se ha avanzado con respecto a esto? No demasiado, digamos. Lo de PDTS, bueno, esto yo estoy dando una visión personal sobre el tema, de lo que hemos trabajado. Personalmente, sí partió de un descontento con la evaluación, ¿no? Partió de la iniciativa de PDTS. Bueno, para los que no los conozcan, los PDTS se llaman proyectos de desarrollo tecnológico y social. Fue una iniciativa de la Secretaría de Articulación del MINCIT, creo que en 2011, 2012, por ahí. Y surgió como una idea, bueno, de pensar mecanismos que permitan valorar los perfiles de investigadores que no publicaban tanto, por decirlo de alguna manera. De investigadores que tenían un perfil más ligado al desarrollo tecnológico y al desarrollo social. Primero era solo el desarrollo tecnológico. Después, la insistencia de las universidades en buena medida impulsó esta idea también del desarrollo social, de incluir la parte social. Y entonces la idea era, bueno, crear algún tipo de mecanismo que les permita a estas personas que no publican porque realizan investigaciones con mayor impacto social, acreditar su trabajo durante un determinado periodo. Si se presenta, si alguien trabaja en el marco de un PDTS, bueno, entonces no tiene que publicar porque está trabajando en este tipo de proyectos, que son proyectos que tienen un adoptante externo o una contraparte externa. ¿Qué es lo que pasó? Primero, no se exigió un cofinanciamiento a ese adoptante externo, entonces en muchos casos ese adoptante externo tenía una figura formal, no se puede decir que el proyecto tenía impacto porque había un adoptante externo, porque ese adoptante externo muchas veces no figuraba o no era formal su participación. Y por otro lado, el problema que hubo es que los investigadores no eligieron ser evaluados, o sea, prefirieron,
en su gran mayoría, que se los evaluara por los papers que producían y no por su participación en esto. Es decir, no se los logró convencer de que esto era un sistema que les iba a permitir no publicar e igual ser bien evaluados. Entonces, quedó como algo a medio camino. Se descentralizó, hubo PDTs que manejó el CIN, otros que manejaron las universidades, otros que manejó el CONICET. Fue como una cosa bastante complicada y burocrática, y para mí con un impacto real bastante bajo. También porque no habían partido de ver que por ahí no era del todo correcta esa lectura de que los investigadores no hacían impacto social porque los obligaban a publicar. O sea, se partió de esa premisa. Yo no sé si se había hecho el suficiente trabajo de ver si ese era realmente el problema. Porque a nivel global se ha analizado mucho la idea de que en realidad los investigadores que más impacto tienen son también los que más publican. Lo que no hay una suerte de oposición o de competencia necesariamente entre publicar y tener impacto. Eso es un poco... No necesariamente es así, y se tomó como que era así. Y también porque se pensó también a nivel individual. Si pensamos otra vez a nivel de centros o de institutos, por ahí tenemos dentro de un instituto algunos que hacen más transferencia y otros que hacen más investigación, pero ambos son necesarios para llevar a cabo una línea de trabajo. Entonces, si nos enfocamos en cada persona y no en el conjunto del equipo, nos estamos perdiendo la dinámica real del trabajo. Bueno. Gracias, Fede. Bárbaro. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o consulta sobre el tema. Realmente, bueno, siendo así, te quiero agradecer, Federico, entonces por esta participación, insisto, fue sumamente interesante y bueno, y esperemos volvernos a encontrar en alguna otra instancia y muchas gracias. Y muchas gracias y un saludo a todos y a todas que participaron y estuvieron presentes. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí te dice muchas gracias. Muy interesante. Bárbaro. Bueno. Bueno, gracias, Federico. No, gracias a ustedes. Quedamos en Adiós. contacto por cualquier cosa.